Bienvenidos a Sector del Terror. Durante siglos, los pasillos del Vaticano han resguardado secretos que jamás salieron a la luz, hasta ahora. En este relato de horror oscuro y conspiración religiosa, te llevaré hasta lo más profundo de los archivos vaticanos, donde un restaurador descubre un capítulo perdido del Evangelio de Marcos, uno que jamás debió existir. Una figura alada, un pacto de sangre y una secta oculta dispuesta a borrar todo rastro de la verdad. ¿Qué ocurre cuando un fragmento olvidado desafía siglos de fe? Prepárate para una historia que mezcla religión, misterio y terror en su forma más pura. El aire en los archivos secretos siempre huele a tiempo detenido. Polvo de siglos, tinta desvanecida, pergamino que se resiste a morir. Mis dedos, enguantados, rozaron el borde carbonizado del códice como si temieran desintegrarlo. No debería estar aquí. El fragmento, catalogado como daño por incendio, siglos sum, origen desconocido, tenía algo que los demás pasaban por alto. En los márgenes, casi borradas por el tiempo, aparecían anotaciones en una letra apresurada, como si el escriba hubiera temido ser descubierto. Y luego, la última página, escritura copta. Un versículo 67 donde no debería existir. Lo fotografié con el móvil, el flash iluminando brevemente palabras prohibidas. Al salir, juré haber escuchado un susurro entre los estantes vacíos. A la mañana siguiente, mi oficina estaba sellada con cintas oficiales. La cámara sobre mi escritorio tenía la memoria borrada. Solo quedaba un olor dulzón, como carne quemada, pegado a las paredes. Mis notas escritas a mano eran lo único que quedaba del texto maldito. Las palabras bailaban ante mis ojos mientras intentaba reconstruir la traducción en mi apartamento, con las cortinas echadas. El versículo hablaba de un encuentro en el desierto, pero no con Satanás. Algo peor. Una criatura alada, pero no angélica. Sus alas aparecían descritas como desgarradas por su propio peso. Su voz como el crujir de huesos secos arrastrados por el viento del desierto. Ofrecía un pacto a Jesús, pero no tentaciones terrenales. Algo más oscuro. Proteger al mundo de su propia fealdad, a cambio de... La sangre no especificaba qué. Las descripciones me hicieron soltar el bolígrafo. Ojos sin fondo ni luz. Una boca que se movía fuera de tiempo con las palabras. No era demonio ni ángel caído. Era algo que existía fuera de esas categorías. En mi sueño, esa noche, vi figuras moviéndose en los rincones de mi habitación. No del todo humanas, no del todo sólidas. Al despertar con el corazón acelerado, encontré manchas de tinta negra en mis sábanas. Aunque mi pluma había estado tapada sobre el escritorio y en el espejo del baño, apenas visible en el vapor de la ducha matutina, algo había escrito con un dedo invisible: busca y encontrarás. Las gotas de agua corrían por las letras como lágrimas. El doctor Keller llegó al amanecer con los ojos
brillantes de esa curiosidad académica que precede a la caída. Le mostré mis notas con dedos que temblaban ligeramente. Su sonrisa se desvaneció línea por línea. «Esto no aparece en ningún texto canónico ni apócrifo», murmuró. Sus manos, expertas en descifrar lenguas muertas, acariciaron el papel como si temieran que ardiera. «Pero el estilo es indiscutiblemente del siglo I». Se llevó mis anotaciones a su hotel. Prometió llamarme antes del anochecer. El mensaje llegó a las 3:17 am. Un archivo de audio, 7 segundos de duración. La voz de Keller, pero destrozada, como si hablara con los pulmones perforados. «No es una herejía, es una advertencia. Nos mintieron desde el final se cortó con un chasquido húmedo. Corrí al Hotel Columbus bajo una lluvia helada. Su habitación estaba intacta, gafas sobre un libro abierto, café frío en la mesilla. Solo faltaban mis notas y el crucifijo de plata que siempre llevaba al cuello. Lo encontraron bajo la cámara de seguridad del pasillo. La cadena rota, la figura de Cristo doblada hacia atrás en un ángulo imposible. El sistema de seguridad mostraba 33 minutos de estática a las 3:33 am exactamente. En el ascensor de vuelta, el espejo reflejó algo detrás de mí, una silueta con los hombros demasiado altos que desapareció cuando giré la cabeza. El aire olía a polvo de tumba recién abierta. El despacho del cardenal Severi olía a cera vieja y miedo disimulado. Las manos huesudas del prelado jugueteaban con su rosario, mientras sus ojos, fríos como vitrales en invierno, me escudriñaban. «Morelli, usted es un hombre erudito», comenzó, cada palabra medida como una hostia consagrada, «pero hay conocimientos que corroen el alma». Mis notas sobre el códice descansaban entre nosotros, aunque nunca las había llevado allí. El cardenal no las tocó, como si el simple contacto pudiera contaminarlo. Me advirtió sin decir nada explícito. Habló de equilibrios teológicos y verdades peligrosas. Cuando me levanté para irme, un volumen antiguo en su estantería captó mi atención. De Secretis Fidei. El lomo mostraba señales de haber sido consultado recientemente. La biblioteca apostólica guardaba más secretos que libros. Entre manuscritos olvidados encontré una referencia a la Ordo Silenti, una hermandad fundada en el siglo V para purgar los textos que sembraran duda. Los márgenes del documento estaban llenos de anotaciones posteriores. Una, en particular, hizo que el sudor me helara en la nuca. El versículo 67, non debet legi, non ab hominibus, non bis, no debía ser leído, no por hombres, no 2 veces. Al salir, el bibliotecario me entregó un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía en blanco y negro mostraba un grupo de clérigos en alguna cripta vaticana. Todos con los ojos vendados, todos con un dedo sobre los labios. En el centro de la imagen, sobre un atril, reconocí el contorno carbonizado de mi códice. Los archivos prohibidos del Vaticano guardan sonidos además de textos. Encontré la cinta marcada BBG 1441, Capella Secreta, escondida entre expedientes de exorcismos fallidos. El grabador de bobinas chirrió como un moribundo al reproducirla. Voces en latín, pero torcidas, como si las gargantas que las emitían se estuvieran deshaciendo. Reconocí fragmentos del ritual de la misa, pero intercalados con algo más antiguo, más visceral. Entonces llegó el versículo 67. El audio se distorsionó. Alguien gritó. Algo que no era humano gimió en frecuencias que hicieron sangrar mis oídos. La cinta captó ruidos de carne desgarrándose, huesos rompiéndose contra el mármol.
Un sacerdote balbuceó en lo que parecían 7 lenguas simultáneas antes de que un crujido húmedo silenciara todo. La última voz, apenas un susurro, dijo: Vidimus verum faciem. Hemos visto el verdadero rostro. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Esa noche el sueño no vino. Algo se sentó en el borde de mi cama, sus dedos largos y fríos dibujando círculos en mi sien derecha. No me atreví a abrir los ojos. Al amanecer encontré mis sábanas empapadas de un sudor negruzco que olía a incienso podrido, y en el espejo del baño, escrito con mi propia mano pero sin recuerdo de haberlo hecho, una frase en copto que mi mente ahora entendía perfectamente: el pacto sigue vigente. La estatua de San Jerónimo en el claustro tenía los ojos demasiado humanos. Observé cómo la luz del atardecer hacía parecer que seguían mis movimientos mientras buscaba en la base de mármol. El golpe hueco al tocar un panel me hizo contener la respiración. Dentro del compartimiento oculto, el pergamino casi se desintegró al contacto. Un facsímil imperfecto del códice original, pero con pasajes clave intactos. Mis manos temblaron al desplegarlo bajo la tenue luz de mi linterna. El texto hablaba de gemelos divinos, uno de carne que caminó entre los hombres, otro de palabra que existía en los espacios entre los versículos. Según este evangelio prohibido, solo el primero murió en la cruz. El otro hizo algo peor, y el verbo se hizo carne, pero la carne se hizo silencio. Rezaba un pasaje cercano al final. Las últimas líneas habían sido tachadas con violencia, pero aún podía leerse la frase final: quien conoce esta verdad sellará su alma en pacto eterno. El aire en la capilla se espesó de repente. Mis dedos dejaron marcas negras en el pergamino, como si la tinta se estuviera transfiriendo a mi piel. Al salir, las estatuas de los santos parecían haberse girado ligeramente hacia mí. En mi habitación, al desdoblar el documento una última vez, descubrí que se había borrado completamente. Solo quedaba una mancha oscura en forma de ala rota, y el convencimiento creciente de que algo me observaba desde el reverso de la realidad. Las sombras del Vaticano se habían vuelto demasiado densas. Noté sus miradas primero entre los archiveros, luego entre los guardias suizos. Movimientos demasiado coordinados, miradas que me seguían por los pasillos. Cuando encontré mi habitación revuelta, los libros reorganizados en patrones geométricos perturbadores, supe que la orden había decidido actuar. Las catacumbas bajo la basílica fueron mi único refugio. La linterna temblaba en mi mano mientras avanzaba por pasadizos que no aparecían en ningún mapa oficial. El aire olía a tierra compactada por siglos y algo más. Un dulzor metálico como de sangre vieja. Los frescos aquí eran distintos. Cristo no llevaba corona de espinas, sino algo que parecían alas marchitas. Sus dedos tocaban la frente de una criatura arrodillada, cuyas propias alas se extendían en forma de cruz invertida. Pero lo más terrible era su rostro, similar al de los iconos tradicionales, pero incorrecto en detalles sutiles. La sonrisa demasiado ancha, los ojos demasiado separados. Un susurro me hizo girar. La linterna reveló solo paredes vacías, pero en el borde de mi visión persistía una silueta alada que se movía al ritmo de mi respiración. La temperatura bajó bruscamente. Algo caliente y espeso comenzó a gotear de mis oídos. Mis labios se movieron sin mi permiso, pronunciando palabras en una lengua que nunca había estudiado. Reconocí fragmentos del versículo maldito. Con cada sílaba, la presencia se hacía más tangible, hasta que pude sentir su aliento en mi nuca, frío
como el mármol de una tumba. El cardenal Severi me esperaba en la capilla Paulina, rodeado de figuras encapuchadas cuyas sombras no coincidían con sus cuerpos. Sus palabras cayeron como sentencia. Usted ha leído lo que ningún hombre vivo debe conocer. Intentaron sujetarme, pero algo había cambiado en mí. Las palabras del versículo 67 brotaban de mis labios sin voluntad, en una lengua que hacía sangrar los oídos de quienes escuchaban. El cardenal retrocedió, persignándose ante el símbolo que ahora ardía en mi frente. Alas rotas entrelazadas con una cruz invertida. La basílica tembló. Los vitrales estallaron en una lluvia de cristales, mientras una presencia antigua se materializaba entre nosotros. No era ángel ni demonio, sino algo más viejo que ambos. El pacto se cumple, susurró con voz de 1000 ecos. Los últimos que vieron a Andrea Morelli fueron los turistas en la plaza de San Pedro. Atestiguaron cómo emergió de la basílica con paso firme, los ojos completamente blancos, seguido de cerca por sombras que solo aparecían en las fotografías. Se detuvo al centro de la plaza, miró al cielo como si viera algo invisible para los demás y pronunció una última palabra que hizo que todos los relojes en un radio de kilómetro se detuvieran. Desde entonces, los archiveros nocturnos reportan una figura que merodea los estantes prohibidos. Nunca se acerca, solo observa, y a veces, cuando el Vaticano duerme, los micrófonos de seguridad capturan susurros en una lengua que hace sangrar los oídos de los traductores. El video final, encontrado en la cámara de Morelli, muestra solo un texto en pantalla negra, y aquel que repita el versículo jamás volverá a estar solo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más. Nos vemos en la próxima.